Queridos estudiantes, hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, una fiesta muy importante para la Iglesia y que pasamos a compartir algunos datos interesantes de esta celebración litúrgica. ¿Qué se celebra este día? En primer lugar, la Iglesia celebra a las dos columnas de la Iglesia. San Pedro por un lado y San Pablo son denominadas las columnas porque se sostiene mediante su figura y su trabajo, su misión, todo el proceso histórico de la Iglesia, y en la cual ha evangelizado durante más de 2000 años, tiene como base la figura de San Pedro y San Pablo. Como características de su vida, tienen especial énfasis en que dieron su vida por Jesús. Cada uno murió mártir, es decir, dio la vida por la fe en Cristo Jesús. Y también los caracteriza de una manera muy importante, y celebra la Iglesia también, la misión que ellos generaron en todo el mundo, y gracias a esto se extendió el cristianismo por todas las partes del planeta. Una revisión muy rápida de lo que es la figura de San Pedro en 3 características de su vida. Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, fue elegido, es el primero entre los 12 apóstoles, siempre se nombra el primero. Además, Jesús le cambia el nombre a Pedro, le coloca el nombre de Simón, lo que significa una nueva misión, un nuevo estilo de vida. Pedro también fue elegido como responsable de la Iglesia. Nosotros actualmente conocemos al Papa, una figura universal. Bueno, el primer Papa de la historia fue San Pedro, y así sus sucesores han ido durante la historia, marcando también los hitos de la historia universal. Y fue testigo de los milagros de Jesús. Él estuvo en la transfiguración, estuvo también en muchos milagros donde Jesús actuó, y fue testigo directo de esta intervención, de esta presencia de Cristo en la tierra. San Pablo, por su parte, en 3 características de su vida, se convirtió en apóstol mediante una aparición de Jesús. Él perseguía a los cristianos, trataba de eliminarlos, de encerrarlos, de encarcelarlos. Y Jesús, en una de esos viajes que San Pablo hacía habitualmente para atrapar a los cristianos, se le aparece y San Pablo se convierte, conoce a Jesús y se transforma en uno de los más grandes apóstoles misioneros de la historia. Por eso Pablo anuncia, como segunda característica, la buena nueva a los paganos, es decir, va a evangelizar y les va a contar su experiencia, su testimonio de Cristo a aquellos que no son del país, sino que son gente que viene extranjera. Y es considerado San Pablo como tercera característica el apóstol de las naciones. ¿Por qué? Porque él hizo innumerables viajes durante su vida, en la cual conoció muchos países, y en todos ellos la única misión y lo único que lo movía a hacer este ejercicio era el amor a Jesús y poder darlo a conocer a los demás. Finalmente, este día la Iglesia celebra San Pedro y San Pablo. Se lee un texto muy importante, muy bonito, que yo quisiera compartir con ustedes finalmente, para comprender de qué se trata un poco también esta celebración. Dice así: porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu Iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel, este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única Iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Espero que te haya gustado estos pequeños datos que hemos dado de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, para que puedas vivir mejor y puedas comprender siempre los misterios de Dios, dados también en las figuras que el mismo Dios nos regala en la historia. San Pedro y San Pablo rueguen por nosotros.